Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con uno de los últimos videos de este curso, que es algo que está, digamos, fuera de los cementerios en sí, y son venganzas sobre el cuerpo, porque dentro de todo lo que es el mundo funerario, también hay algunas cuestiones que sorprenden y que van más allá de lo que uno puede ver, observar en un cementerio, y tienen que ver con la relación un poco antropológica del ser humano con los muertos, con sus muertos, con los cuerpos de estos, a los que a veces odiaron en vida, y cuál es la forma, digamos, en la que se comportaron en muchas oportunidades con los cuerpos de aquellos que ya no estaban. Es sin duda algo bastante interesante y que vamos a ver replicado en la clase que viene dentro de lo que es la Argentina, pero ahora vamos a hacer una especie de recorrido a través de unos casos que son bastante interesantes dentro de lo que es el ámbito mundial, podríamos decir. Vamos a comenzar en la antigua Roma con Nerón. Nerón es uno de los emperadores malditos, como se les dice, ¿no? Estos emperadores que de alguna manera adquirieron mala fama. Hay algunos historiadores que en la actualidad un poco descreen de que Nerón hubiese sido tan corrupto o tan malvado. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la idea de que se lo culpa de haber incendiado Roma. Y eso es algo que está demostrado que, no hizo Nerón. Sí, él estaba en ese momento gobernando, pero, por ejemplo, se ha demostrado que Nerón, en el momento en el que se produce el incendio de Roma, tan famoso, en el año 69, él se encontraba dentro de una villa, que es donde justamente había nacido, que actualmente es la ciudad de Neptuno o Netuno. Es una ciudad cercana a Roma, a la que se puede acceder a 30 minutos en tren, y que justamente es el lugar en donde nace Nerón. También tiene cierta relevancia histórica, porque además cuando se produce el avance de las tropas norteamericanas dentro de lo que fue el marco de la Segunda Guerra Mundial, el avance que hicieron sobre Italia para acabar con el régimen de Mussolini, justamente una de las playas por las que van a ingresar va a ser la de Neptuno. Entonces allí hay un cementerio que es muy interesante, que es justamente de todos los miembros norteamericanos del ejército que fallecieron tanto en Sicilia como en el sur de Italia en el momento de este avance sobre Italia. Así que también es muy interesante poder conocerlo y observarlo. Por otra parte, ese pueblo es el espacio donde se encuentra la Santa María Goretti, ¿sí? Que tiene una historia muy interesante y muy particular, y que es considerada como tal, que fue asesinada, es una chica que fue asesinada y su cuerpo no se corrompió, entonces está allí expuesto en la iglesia. Uno tiene que bajar al subsuelo y lo encuentra, y si ustedes buscan por internet van a encontrar su historia, porque además, quizás les suene, Goretti es un espacio de escuelas, ¿sí? Que tiene mucha importancia no solamente en Italia, sino también en Chile, en Córdoba y en Mendoza. ¿Sí? En Mendoza, la escuela que estaba en manos de estas monjas ya no lo está desde este año porque no hay monjas, ¿no? Entonces se le dio a la Universidad Católica, pero ha sido una institución que durante muchos años ha sido parte de la educación en parte de Mendoza, puntualmente en Luján de Cuyo. Y ahora yendo a Nerón, que descartando esta cuestión de que había estado implicado, por ejemplo, en el incendio, lo que sucede es que Nerón va a aprovechar de cierta manera este incendio. ¿Cómo? Porque lo que hace es ampliar, por ejemplo, su palacio, aprovechando que habían zonas que habían sido incendiadas, y va de alguna manera también a remodelar Roma. Entonces, esto molestó mucho a los romanos y se lo culpó entonces de este incendio. Bien, pero vamos a Nerón en sí.
Termina muy mal Nerón, ¿sí? Al punto de que va a escapar, y en este escape se entera de que lo habían condenado a muerte, y entonces le pide a uno de sus fieles compañeros, digamos, de sus sirvientes, que lo mate, porque él no era capaz de matarse. Este hombre le entierra una daga en su garganta, y Nerón, antes de que esto suceda, dice: qué gran artista muere conmigo, ¿no? Porque además él se consideraba a sí mismo como un gran artista, algo que también en muchos decían que era una consideración pura y exclusiva de Nerón, ¿no? Pero la cuestión es que él muere de esta manera, de una manera muy abrupta. ¿Por qué se suicida y no espera a que lo capturen? Bueno, porque el hecho de suicidarse en la antigua Roma era una especie de concesión que se les daba a los senadores, que se les daba a los grandes hombres, o los hombres más importantes, ¿sí? También a los emperadores, porque de alguna forma se les evitaba la humillación que acompañaba el hecho de ser ejecutados. Entonces, en estos casos el suicidio era visto como una especie de privilegio, algo así como el uso de la guillotina en la Francia prerevolucionaria, que solamente era para los hombres de clase alta, pero después, bueno, se va a convertir durante la Revolución Francesa en algo para todos. Bueno, en este caso se les daba, digamos, esta especie de visto bueno de reconocimiento a su lugar dentro de la sociedad, permitiéndoles que se suicidaran. Es algo que también, por ejemplo, va a hacer Cicerón, justamente cuando le llega un aviso por parte de Nerón de que estaba condenado a muerte. Entonces él decide quitarse la vida a sí mismo. Así que esto que le sucede a Nerón, él lo había llevado a cabo con muchos nobles. ¿Por qué los emperadores decidían mandar a ejecutar a diversos senadores? No solamente por un tema político, sino que se hacían como listas a través de las cuales se pedía la cabeza de determinados políticos, de determinados senadores, y se hacía una purga, porque el Estado se quedaba con todos sus bienes también. Entonces, digamos que esto era bastante común y permanentemente complejo. Así que bueno, la historia de Roma en sí es también muy interesante y tiene todas estas cuestiones que nos pueden sonar maquiavélicas o nos pueden sonar incluso contemporáneas en muchos aspectos, pero bueno, ya vemos de dónde vienen nuestras raíces. Tras la muerte de Nerón, sus restos quedaron enterrados en las afueras de la ciudad, ¿sí? Básicamente se lo sepulta, digamos, como a un emperador, pero queda allí olvidado. En Roma no se podían sepultar los restos dentro de la ciudad, porque se hicieron leyes para prohibirlo, y estos eran sepultados fuera, en lo que generalmente se conoce como la Vía Apia, se empezó a utilizar para esto. Una especie de cementerio, es decir, que uno va por esa vía que existe, que está fuera de Roma, digamos de lo que era el casco antiguo de Roma, y puede ir descubriendo distintos mausoleos de épocas muy antiguas. Esto lo vimos, ¿no? Recuerden que lo vimos en la parte de Roma. Sobre su tumba va a crecer un frondoso nogal con el tiempo, y este acabó siendo el centro de reuniones de brujas y hechiceros, es decir, que allí se llevaban a cabo lo que hoy podríamos decir aquelarres, y era un aspecto bastante complejo y que no le gustaba para nada a las autoridades civiles y eclesiásticas, ¿sí? Es decir, bueno, era como una especie de ritual continuo que se hacían allí, reuniones macabras de todo tipo, evocando a la figura de Nerón. Esto hace que empiece a surgir una especie de mito sobre la figura de este emperador, en donde
se llega a decir que Nerón daba vueltas por Roma cometiendo atrocidades y que incluso todo lo malo que sucedía en Roma era culpa de Nerón. 1000 años más tarde, el Papa Pascual II, que reinó entre los años 1099 y 1118, bueno, aproximadamente 1000 años más tarde, ¿qué hizo? Decidió acabar no solo con estas reuniones, sino que también con la misma tumba de Nerón, y va a practicar un exorcismo en el lugar. Es decir, se va a acercar a este lugar, practica un exorcismo para acabar con esta situación que realmente ya era muy incómoda y muy sospechosa, podríamos decir. Recordemos que estamos en la Edad Media, así que bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con esas creencias y que eran tomadas de manera muy serias. Bueno, aquí lo pueden ver a Pascual II, esta es la imagen que, digamos, se encuentra en el Vaticano, pero bueno, es muy probable que no fuese así porque son imágenes posteriores. Y recordemos que a veces cuando no se tenía una imagen del personaje, se le encargaba a algún artista que de alguna manera ideara a ese personaje. Lo primero que hizo su santidad fue imponer un ayuno en Roma, ¿sí? Después de hacer este exorcismo, él va a imponer un ayuno en Roma y espera recibir inspiración para acabar con la maldición. Es decir, que mientras él estaba viendo qué se iba a hacer, todos los romanos no debían comer, ¿sí? No sabemos realmente si esto se cumplió o no, porque es muy difícil de saber, pero bueno, supuestamente sí, ¿no? Y por suerte se le ocurrió rápido, afortunadamente a la tercera noche ya tenía cierta idea, porque según el mito, ¿sí? Porque en realidad esto es también un mito, se le va a aparecer la Virgen. No quiero decir que la religión católica sea un mito, sino que la historia apunta más bien a una leyenda. Se le aparece la Virgen y le indicó cómo liberar a Roma del poder diabólico del emperador, quien según la población aparecía de vez en cuando. Es decir, que estaban todos cansados de que la figura de Nerón diese vueltas por la zona aterrorizándolos de alguna manera. Bien. Esto que ven acá es la imagen del Tíber. ¿Y por qué está presente? Bueno, ahora vamos a ver. Al cuarto día se reunieron en torno al nogal que había sobre la tumba de Nerón y eran cientos de personas, quizás miles. Según cuenta la leyenda, asistieron aterrorizadas a la ceremonia de exorcismo, se vuelve a hacer un exorcismo, junto con los rezos del Papa y numerosos cardenales. Es decir, se van a reunir todos, de alguna manera haciendo un gran esfuerzo para liberar a Roma de este ser nefasto, desde la mirada de los romanos de entonces, que aterrorizaba y que era, digamos, el culpable de todos los males. Pascual II, siguiendo las instrucciones de la Virgen, taló el nogal y abrió la tumba y desenterró lo poco que quedaba del emperador. Pensemos que en ese momento a los emperadores se los incineraba, o sea que lo que había eran, digamos que cenizas. Porque eso lo vimos, ¿no? Esta cuestión de sepultar cuerpos es algo que aparece cuando el Imperio Romano va a ser influenciado por el cristianismo. Entonces ahí cambian las formas de sepultura. Bueno, de Nerón van a encontrar cenizas y consideran que son las de Nerón y las van a esparcir por el... bueno, ahí queda como los huesos, perdón, es un error. Van a ser arrojados al río Tíber, ¿sí? A partir de entonces, Roma supuestamente vive en paz, sin el espectro de Nerón dando vueltas por ahí. Es muy interesante porque, bueno, supuestamente esto va a liberarlos, pero no sabemos, quizás en algún momento regrese, ¿no? Eso está por verse, diría Nerón. Así que bueno, esta es una historia bastante interesante. Les pido disculpas porque me quedó hueso ahí, fue una especie de distracción, ¿sí? Busqué un sinónimo muy, muy mal, ¿sí? Sin recordar o tener en cuenta esta cuestión, así que eso olvídenlo.
Bien, ¿cuál es la zona en donde Nerón estaba sepultado supuestamente? Bueno, es justamente este espacio de Roma, que es la Plaza del Popolo actualmente, y años más tarde, exactamente sobre donde estaba la tumba de Nerón, el Papa Sixto IV mandó a construir una iglesia, ¿sí?, que fue consagrada a Santa María. El lugar está en la actual Piazza del Popolo, como les dije, y allí es donde sobre el altar mayor hay unos relieves que representan a Pascual II, digamos, tirando y achando este nogal, ¿sí? O sea que es muy interesante. De Nerón nunca más se volvió a saber todavía, ¿no? Pero lo interesante es que esta es la iglesia Santa María del Popolo. Allí además se encuentran dos iglesias gemelas. Es una zona muy interesante para conocer de Roma. Bueno, todo lo que es de Roma es interesante. Pero bueno, si uno ingresa a la iglesia no solamente se va a encontrar con estos relieves que relatan la historia de cómo Roma fue liberada de Nerón. Y que además uno está allí y sabe que ese era el lugar donde supuestamente estuvo sepultado Nerón. En el interior tenemos una capilla que tiene pinturas de Rafael, lo cual es realmente impresionante. También tenemos pinturas de Caravaggio, ¿sí? Y además incluso dentro de esta capilla que estuvo en manos de Rafael, vamos a encontrarnos con un ángel que fue hecho por Bernini, que uno, dentro de lo que son las obras de arte, realmente estar frente a Bernini es insuperable, es impresionante. Entonces, ingresando a las iglesias de Roma uno puede encontrar mucho arte y generalmente son gratis, ¿sí? Así que bueno, es maravilloso. Y allí justamente era entonces donde vemos que se mezcla mucho de la historia. También nos vamos a encontrar con arte funerario, ¿sí? Porque como sabemos, en un principio las iglesias eran utilizadas como espacios de enterramiento, como eso lo vimos. Entonces son obras de 1600, de 1700 algunas, sumamente bellas, ¿sí? Es decir que no hay ningún desperdicio al ingresar a esto. En este caso es el de una dama, el más bello de los dos, este que simula un manto con leones. Es muy interesante porque están tan presentes los leones. Bueno, vimos todo lo que significaba dentro del arte funerario y además pensemos que en lo que es Europa hubo leones en un momento que se extinguieron, así que también es muy interesante. Se cree que en realidad se extinguieron durante la época de los romanos debido a que se los utilizaba dentro de lo que eran los juegos de espacios como el Coliseo, pero de alguna manera la impronta quedó presente y por eso están tan presentes siempre en todo lo que es el arte en general, no solamente el fúnebre. Bueno, también esto, ¿no? Hay espacios bastante macabros dentro de la iglesia, así que es un espacio para ir y visitarlo para nosotros que somos amantes de este tipo de esculturas o de este tipo de historias, muy interesante. Y para tener en cuenta, ¿no? Cuando se pueda, si es que se puede, y si no, saber que este lugar existe también es sumamente bueno, ¿no? Me parece. Y ahora vamos a hablar de otro papa, ¿sí? El Papa Formoso y una bronca hacia un cadáver. Esta es otra historia que nos lleva también a algo incluso más violento. En el siglo X se instaló en la silla de San Pedro un papa llamado Formoso. Era un hombre mayor, ¿sí? Y llegó a los 75 años provocando amores y odios a partes iguales. Es decir, que algunos realmente estaban a favor de Formoso y otros lo detestaban por distintas medidas que fue tomando. ¿Quiénes lo querían? Aquellos que lo alababan por su austeridad, pero los criticaban otros porque decían que tenía muchas ansias de poder y además era un ser intrigante.
Pensemos que generalmente quien llega a papa tiene ansias de poder, ¿no? Y en aquella época los papas no estaban solo inmersos, digamos, en los asuntos de fe, sino que también se metían mucho en las guerras y en destronar y coronar reyes. Estaban muy imbuidos de todo lo que era la política y de una manera real, ¿sí? De una manera específica. Pensemos que aún después de esto va a seguir el poder de los papas, y la última muestra de poder de un papa desde el punto de vista político, y que va más allá de lo religioso, fue el Tratado de Tordesillas, que Alejandro VI va a firmar con los reyes católicos y con el rey de Portugal, a través del cual divide al mundo en dos, dándole una parte a Portugal y otra parte a España, ¿sí? Por eso está la división, y por eso cuando empieza, ¿no es cierto?, todo lo que es la conquista y la colonización de América, se van a quedar los portugueses ubicados en la zona de Brasil. Ese fue el último gran, digamos, la última gran muestra de poder de un papa, ¿no? A través de la bula que genera esto. Así que podemos ver que realmente eran muy poderosos. Y en el siglo IX están en un momento clave de poder. Formoso coronó al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y en esta oportunidad él seleccionó a Arnulfo de Baviera. En este momento el emperador y el papa eran dos personajes que tenían que respetarse mutuamente y trabajar en conjunto. De alguna manera, el emperador tenía que respaldar al papa y viceversa. Esto va a enfadar a Lamberto de Spoleto, que aspiraba a la misma corona, y bueno, entonces de alguna manera es como que queda bastante molesto con el papa. Bien, esta imagen nos puede dar una idea de lo que se viene, ¿sí? Según se rumoreó en la época, el Papa Formoso, a los 80 años, fue envenenado por los partidarios de los Spoleto y murió en medio de intensos dolores. Algunos dicen que fue envenenado. Es entendible, dado que tenía a este personaje y a su familia como enemigos, pero pensemos que era un hombre que tenía 80 años, en esa época llegar a los 80 años era muy difícil. Y por otra parte, la gente consumía ciertos productos que no eran de la misma calidad higiénica que en la actualidad. Entonces muchas personas morían por este tipo de cuestiones, ¿no? Pensemos que el agua era casi todo el tiempo corrupta. Pensemos en que comían cosas que estaban casi en plena descomposición. Por eso fueron tan importantes posteriormente cuando se va a hacer esta unión con Oriente y los europeos van a descubrir todo lo que eran las cuestiones que tenían que ver con formas de mejorar el gusto de la comida a través de las especies. Digamos que se van a maravillar porque empiezan a perder ese gusto espantoso que tenían los alimentos, porque estaban casi en descomposición. Entonces, es por eso que se va a producir este avance de Colón y todo esto. No era por una cuestión de que les gustaba ponerle ají a la comida, sino que era fundamental para, digamos, mejorar las formas de comer. Por eso también van a utilizar mucho el vino, van a utilizar mucho la cerveza, porque de todas maneras tomar cerveza era más sano en ese momento que tomar agua, ¿sí? Porque era hervida. Así que bueno, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, entonces es muy difícil saber si realmente fue envenenado o no, pero puede ser una posibilidad. Pensemos que se resolvían muchas cuestiones políticas de esa manera. Después de muerto, el Papa Formoso fue sometido a un juicio ante un tribunal presidido por el Papa Esteban VI, que es justamente quien va a seguirlo en el espacio papal. Ahora, este cuadro es muy interesante
está en el Museo de Bellas Artes de Nantes y es de Jean-Paul Lourdes, perdón, Laurens, disculpen, y es muy interesante porque justamente lo que hace es mostrar esto que fue el concilio cadavérico, se conoce de esa manera. Si ustedes lo buscan, van a encontrar esa información. ¿Qué es lo que se hizo? Se lo saca de su sepultura y se le va a designar un abogado para que, digamos, hablara en representación del acusado. ¿Por qué? Porque, bueno, Spoleto va a tener poder en ese momento y su venganza va a ser hacerle un juicio al Papa que había fallecido. Y este juicio va a ser llevado a cabo por el Papa que estaba en ese momento y que, digamos, que era condescendiente con los Spoleto, ¿sí? De alguna forma es que suben al poder y ese odio lo van a transmitir a través de un maltrato hacia el cadáver del Papa y de un juicio. Tras resultar culpable, ¿sí?, lo despojaron de las vestiduras papales y le cortaron los 3 dedos con que los papas imparten sus bendiciones, ¿sí? De alguna manera es un desprecio aún peor, ¿sí? Y posteriormente van a arrastrar el cadáver por las calles de Roma ante la presencia de todos, lo van a quemar y lo van a arrojar al Tíber ante una multitud vociferante. Lo mismo que había pasado con las cenizas de Nerón. Fueron a parar al Tíber. Yo realmente les recomiendo que no entren al Tíber por ningún motivo porque hay más de un muerto por ahí, ¿no? En este caso, el cadáver tenía algunas semanas de haber fallecido, entonces, y no había sido cremado. Obviamente ya estamos dentro de lo que eran las costumbres cristianas. Supuestamente fue encontrado por un pescador que lo guardó, ¿sí? Esto va a hacer que en Roma se produzca una reacción contraria, digamos que fue demasiado violento, más allá de que estamos en la Edad Media, hasta para los hombres de la Edad Media fue bastante violento, y el propio Esteban VI fue encarcelado y estrangulado en la cárcel apenas unos meses después, ¿no? Pasados 2 años, el nuevo Papa, Juan IX, rehabilitó al Papa condenado y prohibió juzgar a las personas muertas, ¿sí? Aparentemente los restos, justamente como les dije, habían sido rescatados por un humilde pescador en el Tíber y años más tarde pudieron descansar finalmente en el Vaticano. Pero su tumba fue destruida durante una demolición de la antigua basílica y se perdió como la de muchos otros papas. Así que bueno, todo este concepto del patrimonio funerario, de la conservación, es algo relativamente nuevo, incluso en estos espacios donde supuestamente los papas tenían que ser custodiados y sus espacios y sus sarcófagos cuidados. Así que bueno, no tenemos mucho más que esto para saber sobre Formoso. Y es realmente algo que llama mucho la atención desde nuestra mirada y que también llamó la atención de los contemporáneos. Porque bueno, como vemos, el final de Esteban VI fue bastante terrorífico. Casi tan terrorífico, o quizás más terrorífico, que el juicio que se le hizo a Formoso. Bien, y ahora vamos a hablar un poco del cristianismo y la Edad Media con respecto a la idea del suicidio. ¿Por qué? Porque la venganza que se va a producir sobre los cuerpos de los suicidas fue una especie de ley, ¿sí? Y esto se va a alimentar desde los conceptos cristianos. Como vimos, entre los romanos, el tema de suicidarse era más bien pragmático. Es decir, una persona tenía ciertos derechos a suicidarse si estaba sufriendo, si no podía mantenerse a sí misma, si bueno, tenía una enfermedad en la que en ese momento era muy difícil, o sea, habían enfermedades que no se podían curar. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, otras perspectivas de vida. Y entonces, bueno, en esos casos como que se justificaban. Los romanos siempre han sido muy pragmáticos.
Los griegos también. Los griegos estaban divididos un poco en la idea de la justificación del suicidio. Tenemos a un Platón que va a estar de acuerdo, ¿sí? Salvo el suicidio al que se va a llevar a Sócrates, que no sabemos si existió, pero supuestamente él rechaza ese tipo de suicidio, porque es un suicidio también al que lo obliga el Estado, ¿sí? Es un poco esa idea también de los suicidios dentro de que se les permitía a los grandes de Roma, ¿no? Bueno, más o menos viene de ahí esa idea. Y por otra parte, tenemos a un hombre que fue Hipócrates, y que Hipócrates estaba en contra de los suicidios, ¿sí? Bajo ningún punto de vista, él está a favor de la idea de que si alguien está sufriendo, se quite la vida. No, lo que tienen que hacer los médicos es ayudarlo, ¿sí? También por eso está en contra, por ejemplo, del aborto, ¿no? Es decir, por eso es el tema tan complejo que se dio, porque los médicos hacen un juramento hipocrático basado justamente en estas ideas. Así que bueno, el cristianismo va a ser muy importante a la hora del trato sobre los cuerpos de los suicidas, porque va a tener un concepto diferente. Aunque en un principio no solo no condenó al suicidio, sino que lo vio como una forma de aceptar el martirio. Es así como que el suicidio vendría a ser, para estos primeros cristianos que morían de una forma terrible por defender sus creencias, algo como el concepto que hoy podemos encontrar en los musulmanes, en algunos musulmanes extremistas, que ven estas formas de inmolarse como de alguna manera demostrar sus creencias. A partir del siglo IV es cuando se busca evitar esto, porque empiezan a haber una gran cantidad de suicidios de creyentes fanáticos para, mostrar su creencia y su confianza en el más allá, y entonces lo que hace la Iglesia es empezar a prohibir el suicidio. San Agustín va a equiparar el suicidio al homicidio y no admitía ningún tipo de excepción, ni en casos de gran dolor moral ni de desesperación. Es decir, no se podía uno suicidar. El Concilio de Arles en el año 452 declaró que el suicidio era un crimen, basado justamente en estas ideas de San Agustín. Después, en el Concilio de Braga, en el 563, se lo sancionó penalmente al dictaminar que el suicida no fuera honrado con ninguna conmemoración en la liturgia y además excluido del campo santo. Que esto es algo que lo hemos visto también durante mucho tiempo en los cementerios que eran exclusivamente católicos. No se podía sepultar a alguien que se había suicidado. Después, cuando los cementerios comienzan a ser municipales y el poder está bajo justamente el Estado, esto empieza a cambiar. Hay cementerios también judíos, hebreos, en donde los suicidas están aparte, ¿sí? Por eso, por ejemplo, Nisman está sepultado aparte en el sector de los suicidas, hasta que de alguna forma esto se cambie, o por el tema de que no hay una confirmación, o no se quiere ver una confirmación de que en realidad no fue un suicidio, porque creo que está ya legalmente establecido que fue un asesinato. Pero eso es para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, lo mismo sucedía entre los cristianos. Nos empieza de alguna forma a prohibir y a sancionar. Es decir, que esta sanción viene de estos elevados números de suicidios de creyentes fanáticos. Entonces la manera de frenarlo era ejerciendo en los cuerpos una exclusión, ¿sí? No se les podía además dar ninguna conmemoración, nada. Y el cuerpo de los suicidas empieza a ser tratado con escarnio. Van a ser enterrados en las encrucijadas de los caminos para no tener nunca paz, ¿sí?
y su memoria difamada, sus bienes confiscados, es decir, que el suicida no le dejaba nada a sus hijos, todo era confiscado, y además el cuerpo era llevado de alguna manera por las calles para que se vea degradado, ¿sí? Y castigado por lo que había hecho, que era matar y rechazar de alguna manera el don de Dios, que era la vida. Entonces este es digamos el paso que se va a ir dando. Cuando se van a llevar a cabo las primeras leyes, van a tomar al cristianismo como una base moral, y entonces las primeras leyes de Occidente van a castigar el suicidio. Recién en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, se empiezan a modificar estas leyes y se deja de castigar al suicida, de alguna manera, de esta manera tan fuerte. Pero sí, por ejemplo, se lo penalizaba. Entonces todo esto viene básicamente de esta situación. ¿Hacia dónde vamos en la actualidad? Hacia una idea de que si uno quiere morir, sea asistido en esto, que es algo que se ve, por ejemplo, en países como Suiza, donde tenemos clínicas que son exclusivamente para ir a morir, ¿no? Así que bueno, de alguna forma estas cuestiones, además si uno se pone a analizarlo con los animales, ¿sí? A los animales los duermen, podríamos decir, cuando sufren, y bueno, es básicamente esa la cuestión que se veía en la antigua Roma y que en la actualidad está comenzando a tomar importancia. Yo en ese sentido soy más bien hipocrática, así que no estoy de acuerdo, pero entiendo que es algo que se puede pensar y que se va cambiando, ¿no? Se va abriendo hacia esto. Desde el Renacimiento hasta el siglo XX vamos a encontrarnos con que esta idea va a estar planteada por Tomás Moro en su obra Utopía. Él habla de este acompañamiento al suicida, pensando en que, bueno, justamente toma esta idea que era de la antigua Roma y de la antigua Grecia, en que si el hombre necesitaba irse, teníamos que dejar que lo hiciera, ¿sí? De alguna forma, de una manera piadosa, para que no sufriera. Es algo como el discurso que se utiliza actualmente para las mascotas, podríamos decirlo. En 1605, Francis Bacon va a introducir por primera vez la actual concepción de eutanasia, que es la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte. Porque en realidad la palabra eutanasia ya había sido utilizada por los griegos, fueron los que la inventaron, para referirse a estas personas que dejaban de existir ayudadas, ¿no? En este caso va a ser a través de la acción de un médico, ¿no? Y esto es en 1605, veamos qué adelantado estaba Bacon. Y por último, a partir de la Revolución Francesa se empieza a crear una tradición jurídica de la no punición al suicidio, ¿sí? Pero esta tradición jurídica de alguna forma va a tardar en eclosionar. Pensemos que hasta ese momento en las leyes estaban, bueno, hasta en las mismas leyes nosotros leíamos que se tenía que tratar con escarnio el cadáver, ¿no? Así que bueno, la Revolución Francesa significó un cambio hacia el mundo moderno y por eso tiene la relevancia que tiene. Más allá de las cuestiones que son más conocidas, toca todos o gran parte de los espacios que nos llevan hacia la actualidad. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de las venganzas a través de los cuerpos en nuestro país, ¿sí? En nuestro país podemos hacer referencia al caso de Marco Avellaneda, que acá lo pueden ver en la imagen. Marco Avellaneda era el padre del presidente Nicolás Avellaneda y muere asesinado por tropas federales el mismo día en el que su hijo cumplía 4 años.
¿sí? Su muerte va a ser muy violenta y muy espantosa. Lo van a decapitar y dicen que su cuerpo siguió moviéndose durante algunos minutos, como gateando, ¿no? Y por otra parte, lo que hacen es tomar la cabeza y colocarla en una pica en la plaza principal. Actualmente es la Plaza Independencia de Tucumán. Si bien a él lo habían ejecutado en otro lado, llevan su cabeza a esa plaza y la van a dejar allí. Cuentan que una vecina, y esto es algo que está certificado a través de las cartas del mismísimo Nicolás Avellaneda, va a encontrar esta cabeza. En realidad no la va a encontrar, sino lo que va a hacer es ir de noche, sacarla y la va a llevar a un espacio de monjes, ¿no? Que la custodien. Años más tarde, cuando el mismo Nicolás se convierte en presidente, va a recibir como regalo la cabeza de su padre. Y desde entonces esa cabeza se encuentra sepultada en el cementerio de la Recoleta. Y ustedes pueden ir y observar su tumba, que es muy interesante y que habla justamente de que había sido ejecutado, que fue ejecutado por órdenes del tirano Rosas, ¿sí? Y a Rosas lo tienen a un par de pasos. Lo cual nos habla un poco de esa violencia, de esa venganza a través del cuerpo, y que en el caso de la Argentina, bueno, hay muchísimos más ejemplos, pero no quería dejar de pasar como una introducción a lo que vamos a ver la clase que viene, porque realmente la época de la guerra civil del siglo XIX en nuestro país fue bastante terrible y sangrienta y llena de este tipo de ejemplos. Otro ejemplo de una venganza sobre un cuerpo quizás va a ser más sutil, pero fue la que llevó a cabo Mitre con respecto a Alberdi. Mitre odiaba a Alberdi, ¿sí? Alberdi incluso se tiene que ir, había regresado a la Argentina para morir en la Argentina, pero bueno, digamos que va a encontrar una gran oposición por parte de Mitre, que se ve reflejada en los libros y se ve reflejada en los diarios, fundamentalmente a través del diario La Nación. Por ejemplo, algo que molestó mucho a Alberdi fue la publicación de una antigua carta que hacía 30 años Alberdi le había enviado a Mitre, donde tenía errores de ortografía. Esto hace que Alberdi diga, bueno, basta, y decide irse a Francia, donde muere finalmente, después de pasarla muy mal, ¿sí? Muere perdido Alberdi. Y unos años más tarde, durante la presidencia de Juárez Celman, se decide traer el cadáver de Alberdi, porque también esto lo vamos a ver bien cuál fue el recorrido en uno de los últimos episodios de este camino. Pero lo que sucede es que previamente estuvo en la Recoleta durante muchos años en una especie de guardado, digamos, en otra tumba, mientras se esperaba para empezar la construcción de su verdadera obra, de ese mausoleo, un verdadero monumento que tiene en el cementerio de la Recoleta, que fue hecho por el Congreso de la Nación. Mientras esto pasaba, y mientras Alberdi esperaba para ser sepultado en una bóveda del cementerio, uno de los integrantes del Congreso de esa época va a pedir explicaciones. Y va a decir, bueno, si no lo van a sepultar a Alberdi, nos lo llevamos a Tucumán y le hacemos allá un espacio, porque no puede ser que esté en un depósito, ¿no? Bueno, la respuesta que tuvo, y esto es según David Peña, y lo va a citar Meyer en su libro sobre Alberdi, que les recomiendo mucho porque es un libro maravilloso, va a decirle, mire, si usted quiere que lo entierren a Alberdi, va a tener que esperar a que muera Mitre. Y realmente el poder que tenía todavía Mitre
siendo que ya no era presidente, siendo que era un hombre casi alejado de la política, pero el poder que tenía Mitre en ese momento era tan grande que efectivamente no se comienza la construcción o no se sepulta a Alberdi en ese espacio que tenía la Recoleta hasta que muere Mitre, ¿sí? Así que bueno, de alguna manera es un tema interesante para ver cómo esas venganzas también se daban en los cuerpos, ¿no? Una venganza más sutil quizás, pero no deja de ser una muestra de odio, ¿no? Bastante interesante y fuerte entre estos hombres que realmente supieron construir un país a su manera, pero que dejaron mucho para este país, pero bueno, sus ideas, sus formas en realidad políticas eran distintas. Y acá vamos a ver una imagen atroz, que esta es del año 1936, cuando se produce cuando explota la Guerra Civil Española. Realmente lo que hacen los grupos republicanos fue atacar iglesias y sacar y desenterrar a las personas que estaban allí, tal como vimos durante la Revolución Francesa, que no la incluyo en este capítulo porque ya lo vimos cuando observamos ese momento. Pero es realmente espantoso, porque lo que hacían era atacar las iglesias, destruirlas, y además se burlaban de esta manera de los cuerpos y se vengaban de alguna forma, siendo ellos de izquierda, de aquellos que habían sido de derecha o de aquellos que observaban esta situación siendo de derecha. Entonces vemos acá, ¿sí?, esta situación espantosa que se va a repetir. Incluso van a entrar al Escorial y van a sacar la momia de Carlos V, lo cual es realmente increíble desde nuestra mirada, y es algo que está muy poco dicho, ¿no? Porque si nosotros tenemos una historia sesgada y llena de manipulaciones ideológicas, lo que es la Guerra Civil Española, bueno, también, ¿no? Acá tenemos otras imágenes, ¿no? Bastante desgarradoras, bastante horrendas. Además se sacaban fotos como burlándose. Espantoso. ¿Sí? Bien. Y por otra parte, algo que también vemos en cuanto a la venganza sobre los cuerpos es lo que pasó con Franco hace unos meses. Francisco Franco representaba y representa una época en España que a la que algunos españoles adhieren y a la que otros españoles no adhieren, ¿sí? En la actualidad, siendo una persona democrática, no puede adherir al pensamiento de Franco, pero también la extrema izquierda que tenía enfrente no hubiese sido muy diferente quizás a Franco, y hubiese sido algo similar a lo que vimos en Rusia con Stalin, ¿no? Es decir, que los dictadores no se pueden apreciar de acuerdo a su ideología, y si yo estoy de acuerdo o no con esta, de alguna manera justificarlos, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en Cuba. No hay dictaduras buenas y dictaduras malas, hay dictaduras malas. Bueno, en el caso de Franco, esta cuestión de reivindicar a la República y de reivindicar a la izquierda que se dio en España y que, bueno, llevó al triunfo justamente de un presidente, se vio muy claramente cuando se obligó a los familiares a trasladar los restos de Franco y sacarlos de este espacio que él mismo había creado en el Valle de los Caídos para estar allí a perpetuidad, ¿no? Lo interesante es que el Valle de los Caídos también tiene espacio para los caídos de izquierda, ¿no? Ahora, esto, ¿sí?, de alguna forma es un retroceso a una mirada hacia el pasado conflictivo que sirve desde el punto de vista político actual a los intereses de quienes quieren reivindicar un pensamiento que no es el mismo que en ese momento se daba. Como les digo, no habían extremos.
la misma izquierda anterior a Franco, la izquierda de la Segunda República, si uno busca en los diarios del año 36, antes de que se comience a producir la guerra, de que estalle la guerra civil, va a encontrar diarios que decían visados por la censura, es decir, que había censura ya dentro de lo que era la España de izquierdas, ¿no? Así que bueno, hay que ir muy suavemente y observar estas cuestiones. Lo que tenemos que ver, y que es interesante, y volviendo a este tema, es que se va a producir ese traslado y esa mirada, ¿no es cierto?, utilizando el cuerpo de Franco de una manera vengativa hacia quienes apoyan a esa España o hacia quienes fueron parte de esa España, y desde una mirada de los vencedores, podríamos decir en la actualidad, ¿no? Antes de esto hubo una profanación de la tumba, porque bueno, vemos que hay un odio constante. Se puede entender ese odio. Pensemos que Franco mandaba a matar gente en los mismos cementerios para que después los tiraran en fosas comunes, ¿no? O sea que uno tiene que entender ese odio y ese desprecio, pero en la actualidad trasladarlo fue una muestra también de venganza sobre no solamente lo que era Franco, sino lo que representó Franco, ¿no? Y acá vemos el traslado que quedó en manos de sus familiares, y también hubo una especie de pregunta sobre si enviarlos o no, si darles o no el cuerpo a sus familiares, que actualmente lo llevaron a un cementerio donde se encuentra con su esposa, ¿sí? Bueno, espero que la clase de hoy les haya gustado y que les haya resultado interesante, y estamos en contacto porque la próxima vamos a ahondar en temas similares, pero dentro de nuestra historia, y quizás aún más terribles. Muchas gracias, y gracias nuevamente por acompañarme en este viaje tan importante para conservar los espacios que tienen que ver con el arte funerario, porque primero hay que echar luz sobre aquello que queremos que no se pierda. Muchas gracias.